Bueno, vamos a ver la parte teórica del procedimiento para graficar un polinomio de grado 3. Lo he dividido en 6 puntos, que es reconocer cómo abren las ramas de la función, determinar los ceros y la ordenada de origen, localizar puntos auxiliares, trazar la gráfica, determinar máximos y mínimos y determinar la concavidad y el punto de inflexión. Como punto número 1, nos hacemos la pregunta: ¿cómo abren las ramas de la función? Para esto, tenemos que ver que una función o un polinomio de grado 3 tiene la forma ax cúbica más bx cuadrada más cx más d igual a 0. En este caso, para saber cómo abren las ramas, tenemos que verificar si a del polinomio es mayor a 0. O sea, nos estamos refiriendo que a sea un valor positivo. Si cumple con esta condición, entonces cuando x en la función sea positivo, la gráfica tiende hacia arriba. O sea, su rama va a abrir hacia arriba, como lo vemos en esta gráfica, para valores de x que son positivos. Y en caso cuando x en la función sea negativo, va a abrir hacia abajo, como lo vemos aquí. Ahora, la siguiente condición, si a es menor a 0, o sea que a sea un valor negativo. Por ejemplo, que yo tuviera aquí en la función menos 3x cúbica. En este caso, cuando x en la función sea positivo, la gráfica tiende hacia abajo. Cuando yo tengo aquí valores positivos, la tendencia o la apertura de la rama va a ser hacia abajo. Y en caso contrario, cuando x en la función sea negativo, la gráfica tiende hacia arriba. Esto sería nuestro punto número 1 para reconocer cómo abren las ramas de la función. El punto número 2 ahora es cómo determinar los ceros y la ordenada de origen. En este caso, los ceros los determinamos por procedimientos o métodos que ya estudiamos previamente, como lo es aplicar el teorema del factor, la división sintética, factorización o lo que es el teorema de los signos de Descartes. Para determinar la ordenada de origen, solo tenemos que dar un valor de 0 a x en la función para obtener el valor de y. En este caso, les recomiendo ver los videos que les voy a dejar en la descripción del video de cómo determinar los ceros o raíces de una función. Punto número 3. Localizar los puntos auxiliares. Los puntos auxiliares son valores de x anteriores y posteriores a los ceros obtenidos. En este caso, si yo ya tengo valores de ceros, por ejemplo 2, 4, los valores auxiliares o los puntos auxiliares nos van a permitir tener otros puntos de referencia para graficar. Por ejemplo, para 2 yo puedo tomar 2.5 o 3 inclusive, dado que el siguiente 0 es en 4, y voy a tomar un punto previo, como puede ser 1.5 o 1. Esto permitirá tabular obteniendo los valores de y de acuerdo a los valores de x asignados. Entonces, con este punto número 3 de localizar puntos auxiliares, nosotros vamos a tener una tabla con valores de x y y para nuestra función, recordando siempre a partir de los ceros obtenidos. Nuestro punto número 4. Recordemos que este punto ya es trazar la gráfica, entonces dependo ya de mi tabla previamente obtenida en el punto número 3.
Vamos a tomar este ejemplo. Yo tengo una función y igual a x cúbica menos x. En este caso ya graficada, pero vamos a denotar que tenemos una ordenada de origen, que en este caso está en 0. Tenemos una raíz positiva que vemos en la gráfica que está en 1 y tenemos una raíz negativa que está en menos 1. En este caso, los puntos auxiliares que complementarían para la obtención de nuestra gráfica sería en menos 0.5, que me estaría dando este punto que estoy señalando, y en 0.5, que me estaría dando este punto que estoy señalando. Y uno posterior podríamos tomar en 1.5 para obtener aproximadamente este punto. Entonces, con esa gráfica, nosotros ya podemos determinar o ver de manera visual los puntos que ya obtuvimos en los incisos anteriores. Ahora, si observamos con respecto al punto número 1 de reconocer cómo abren las ramas, nosotros vemos que en la función x cúbica, nosotros a vale 1, por lo tanto a es mayor a 0. Entonces, como es un valor positivo, la apertura de las ramas, de acuerdo a lo que vimos en el punto número 1, cuando x en la función sea positivo, la gráfica tiende hacia arriba. Entonces, en todos los valores de x positivos, la gráfica tiende hacia arriba. Punto número 5, que es determinar máximos y mínimos. En este caso, para determinar los máximos y mínimos, vamos a emplear el discriminante de una función cúbica. Este discriminante va a estar dado por b cuadrada menos 3ac. Entonces nosotros necesitamos recordar la forma de nuestra ecuación o polinomio de grado 3, que es ax cúbica más bx cuadrada más cx más d igual a 0. Para poder tomar los valores de b, el valor de a y el valor de c y poderlo meter en el discriminante, y con esto vamos a obtener un valor. Pero ese valor, ¿cómo lo vamos a representar? Si el discriminante que nos da como resultado es menor o igual a 0, me va a estar indicando que no hay máximos y mínimos en la función. O sea que solo va a ser creciente o decreciente. Pero si nosotros obtenemos que el discriminante es mayor a 0, obteniendo un valor, en este caso positivo, sí hay máximos y mínimos. Entonces vamos a determinar el máximo, que vamos a denominar x1, de acuerdo a la fórmula menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 3ac sobre 3a. Y el mínimo, que le vamos a denominar x2, va a ser menos b más la raíz cuadrada de b cuadrada menos 3ac sobre 3a. En esta gráfica podemos observar cómo se está aplicando nuestras fórmulas para la obtención de máximos y mínimos y cómo los vamos a representar. Lo que vamos a estar obteniendo aquí en esta fórmula, ejemplo para el máximo, es un punto de x que nosotros debemos de sustituir en nuestra función o en nuestro polinomio para obtener el correspondiente valor de y poder determinar la coordenada o la pareja ordenada que va a representar al máximo en nuestra gráfica de la función. Y lo mismo estaríamos haciendo para el caso del mínimo. El último punto, que es el punto número 6, es la determinación de la concavidad y el punto de inflexión. En este caso, la concavidad de una función, nos regresamos a la gráfica y la podemos observar de manera muy clara. Si observamos, toda esta parte señalada es cóncava hacia arriba, mientras que toda esta parte es cóncava hacia abajo. Entonces, al observar que tengo dos concavidades en mi función, una hacia arriba y una hacia abajo, voy a ver que el punto
donde una función cambia de concavidad se le denomina punto de inflexión, que lo vamos a determinar ese punto de inflexión en su coordenada en x dado por menos b sobre 3a, por lo que necesitamos nuestra función o nuestro polinomio de grado 3 para poder sustituir dichos valores. Y aquí observamos el punto de inflexión que está cumpliendo donde cambia de la concavidad de cóncava hacia arriba y en este punto cambia a cóncava hacia abajo.